Muy grato saludarles, estimados amigos. Nuevamente poniendo las barbas en remojo y hoy con una invitada de lujo, Francesca Ferrer, quien ha participado en la parte gremial, médico de profesión, trabaja en un tema de la medicina integrativa, que es algo que ya nos va a contar, pero también creadora de uno de los gremios más complejos en uno de los momentos más difíciles, creadora de la Asociación de Restaurantes de Guayas en plena pandemia, cuando nadie podía salir, ellos estaban buscando mecanismos para posicionarse y sacar adelante el negocio. Francesca, qué grato tenerte aquí. Cuéntanos, primero cuéntanos de este tema de la medicina integrativa que sí me ha llamado mucho la atención. Oh, hola Rodrigo, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos los que nos están viendo? Siempre estos espacios de opinión para mí son súper importantes porque podemos de alguna manera dialogar, conocer la realidad del país y proponer también, ¿no? Desde la parte civil, que es súper importante, y de ahí también viene la asociación lo que logró, uniéndonos los ciudadanos para buscar defender nuestros derechos y también ver posibilidades y oportunidades. Bueno, yo soy médico de profesión durante el tiempo de mi carrera por temas propios de salud, quizás llegué hacia comprender de que somos unos seres integrales, ¿no? Creo, soy fiel creyente de que no solamente tenemos que tratar el cuerpo, sino también el alma y el espíritu, y lo que se considera como medicina integrativa es la medicina que usa las diferentes ciencias, no solamente la medicina tradicional, sino también quizás un poco de homeopatía, un poco es diferentes tipos de prácticas para tratar las diferentes dolencias del ser humano en esta parte, como te decía, de alma, cuerpo y espíritu. Es sumamente interesante, vas a encontrar diferentes profesionales de la salud que hoy en día se están usando y vemos también que en Estados Unidos me sorprendió mucho la manera de manejar la medicina tradicional allá, usando también bastante de estos que viene desde hace mucho tiempo. Medicina ancestral, por ejemplo, también se utiliza hoy en día muchísimo. Eh, ya, digamos, el tabú ya no es solamente, digamos, lo que estamos acostumbrados tradicionalmente. Ahora ya estamos abiertos a otras cosas. O sea, ya integramos, digamos, la medicina homeopática, medicina ancestral, todos los tipos de medicina que conocemos, me imagino que la acupuntura también en un solo proceso. Diferentes terapias. Yo por lo personal, por ejemplo, hay ciertas cosas que no manejo, pero dentro de mi práctica profesional, cuando lo aplico desde esa manera integral, lo que necesita el paciente. Somos en realidad sí lo que comemos, somos lo que pensamos, y hoy vemos que estamos atacados, digamos, por diferentes enemigos, ¿no? La tecnología es muy buena, pero también te puede alienar mucho de la realidad y vives totalmente en las redes sociales, viviendo una realidad alterna, algo falso que no es. Vemos en la comunicación la cantidad de violencia que se observa y esto va a afectar, y va a afectar la mente, y la mente enferma el cuerpo y el cuerpo enferma el alma. El estar triste, el poder, para poder realmente sanar a una persona, si solamente nos fijamos en un órgano y no nos fijamos en el cerebro como tal o en el alma como tal, las dolencias vienen de diferentes partes. Hay científicamente comprobado y vemos por eso resultados excelentes cuando integramos las tres partes. No sirve de nada una persona que está enferma físicamente y mentalmente, pero que no toma acción, ¿no? En cambiar sus hábitos, en integrarse como ser humano y en distinguirse como en todas estas partes para poder realmente tener una sanidad plena. Que ese es el fin, ¿no? Buscar el equilibrio. El cuerpo tiene para regenerarse, necesita los ingredientes. Y estos ingredientes no solamente vienen con pastillas, a veces vienen con seroterapias, con suplementos, con otro tipo de terapias alternativas que pueden ayudar a las personas a hacer su máximo potencial y estar sanos. Qué interesante dato. O sea, eh, y cómo se les ocurre? O sea, en plena pandemia todos estábamos guardados, no había asociación de restaurantes. De hecho, los restaurantes precisamente estaban cerrados. ¿Cómo deciden arrancar en algo prácticamente contracorriente o en un momento de encierro, literal? Y el ¿Sabes restaurante es qué, salir, ¿no? Rodrigo? Yo digo que ahí me le saco el sombrero a nuestros amigos de la sierra, a nuestros amigos quiteños que han sido mucho más inmersos en la parte gremial, y la inspiración vino de allá, vino de Agrepi, del grupo de Quito. Ellos estaban ya reunidos, habíamos ciertas personas de Guayas que pertenecíamos a los chats y estábamos juntos buscando vías para poder eh, buscar el trabajar, ¿no? Yo quizás como profesional de la salud
estaba un poco más despierta y estaba en un proceso de mi vida también un poco más despierta en el aquí y ahora, en lo que quiero hacer, en no tener el miedo paraliza, el miedo congela, y vimos lo que pasó, la pandemia, todo el mundo estaba aterrado y nadie quería salir, hasta lavábamos las compras, ¿no? O sea, era realmente absurdo lo que estábamos viviendo y a nivel mundial se desconocía. Entonces, al saber de que esto no eran 15 días, como nos avisaron la primera vez, esto va de largo, o sea, es un virus que no sabemos cómo funciona, cuando comenzaron a hablar sobre las vacunas y todo ese tema, yo sabía que esto iba a durar mucho tiempo. Y bueno, yo sí, en el tema del sector de alimentos y bebidas, yo trabajo en el sector de alimentos y bebidas hace 22 años ya, es un negocio familiar y obviamente Moro Grill, que es mi restaurante, era mi principal fuente de ingreso en ese momento. Por temas de salud, yo justamente hasta el 2019 estuve en la parte médica y de ahí me dediqué a mis hijas pequeñas y justamente a mi negocio. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hago? Y siguiendo el empuje de Quito, hice un video, se hizo viral y llegamos a hacer más de 325 marcas inicialmente y constituimos la asociación. Por medio de la asociación, Rodrigo, yo aprendí muchísimo sobre cómo debemos los ciudadanos, desde la parte privada, desde la parte civil, en realidad tomar acción para hacer que las cosas pasen. Porque si no, nos quedamos netamente en la voluntad política y podemos ver en la crisis política que se encuentra el país actualmente, en esa época había, pero no era tan fuerte como lo que vemos ahora, eh, si no tomamos acción la sociedad civil, no se va a lograr nada. Y nace la asociación, logramos cosas increíbles trabajando no solos, sino lo hicimos por medio, trabajando con el Ministerio de Turismo, con el ministro Nils Olsen, que en ese momento estaba de ministro también, con Gloria Gallardo, de parte del municipio de Guayaquil, de la EP de Turismo, que en esa época ella estaba liderando y hizo un excelente trabajo, con gente del Comité de Turismo de la Ciudad de Guayaquil, que existía en esa época, hoy recién se está conformando, porque hubo obviamente la disrupción y el cambio del cierre de las empresas públicas de turismo, dejando a Guayaquil sin líderes turísticos. Tenemos otra pandemia hoy también, el tema de la violencia. Entonces, básicamente, el sector de alimentos y bebidas, el sector turístico, no ha parado de sufrir desde el 2020, por no hablar desde un poco antes, ¿no? Siempre ha tenido estos retos y es justamente el agruparse, el buscar la ayuda y que las cosas pasen, que logran los resultados que quizás hoy, o vemos de que el sector de alimentos y bebidas fue una de las industrias que a pesar de ser muy golpeada, siguió en crecimiento, no estuvo tan afectada como hubiese sido si no nos hubiéramos unido desde un principio. Pero quiero guardar algo que mencionaste. Es la articulación privado-privado la que conlleva que las cosas pasen presionándole al gobierno. O sea, es el privado que al final del día hace que las cosas pasen. O lo O sea, en entendí mal. realidad, más que presionando, yo creo que el sistema como tal, actual que tiene el país en general, la composición de los presupuestos, cómo se dividen los presupuestos, cómo funciona cada municipio, cómo funciona cada entidad, o sea, qué presupuesto tiene el Ministerio de Turismo, qué presupuesto tiene el Ministerio de Salud, o sea, todo es, bueno, como te decía, o sea, en realidad existe este enmarañado de situaciones, ¿no? Donde las competencias tienen un rol importante y la voluntad quizás de alguna de estas instituciones por la reducción de presupuestos o por las prioridades de cada uno de los GATS, se diluyen las buenas intenciones. O sea, puede haber que desde el Ministerio de Turismo hay un impulso, pero no lo hay o no hay la recepción o la aplicación de esta importancia del sector turístico desde los municipios como tal. Y ahí tenemos el tema de hoy por hoy, lo que está viviendo el país, ¿no? Desde los últimos, ya diría yo, desde el 2021, que empieza a ver el incremento de la ola de violencia y de criminalidad que se esperaba y se sabía en la pandemia, de que obviamente al haber una recesión económica, haber un impacto tan fuerte en la economía, haber una contracción, y esto iba así o sí a empujar al tema de la delincuencia común, y se sumaron lo que ya venía pasando en los delincuencias, en el tema de la violencia de narcotráfico. Y eso sí nos afecta a nosotros muy profundamente. Y lo peligroso, Rodrigo, de este tema es de que quizás de alguna manera la gente con las esperanzas, ¿no? De las propuestas del gobierno actual o del futuro gobierno, es que esta situación no es de hace 2 años, 5 años, o sea, lleva bastante tiempo y los territorios están bastante impactados y tomados por estas organizaciones y va a ser poco a poco, o sea, no es que vamos a salir de esta situación de violencia de la noche a la mañana, quizás nos tome unos 10 años, iremos estabilizándonos, pero realmente estamos hablando de la sociedad como tal, estamos hablando de los niños,
estamos hablando de todo el país y toda la afectación de haber tenido niños en pandemia, niños que no estudian, niños que viven en estos contextos de violencia, drogas que sabemos que están desde hace ya algunos años, el H afuera de los colegios, la loncherita le dicen 50 centavos, es la realidad de nuestra gente. Entonces tenemos que empezar a despertar un poco y hacer más aterrizados con lo que se va a poder conseguir y lo que no se va a poder conseguir. Y mientras tanto remar, y remar en verdad juntos. Me preocupa mucho el contexto político, el tema del el enfoque hacia las leyes que realmente se necesitan para sacar el país de la situación en la cual está. No existen salidas fáciles y realmente todos vamos a tener que de alguna manera colaborar en ir dejando de comprar cosas robadas. O sea, tenemos que ser parte de la solución, no del problema. Pero tú mencionaste algo y tangencialmente se fue el tema del municipio de Guayaquil. Tú hablaste de Gloria Gallardo, que fue un adalid en el municipio por no tengo idea cuántos años, 10 pero años estuvo la empresa pública de turismo funcionando. Vimos los frutos. Creo que si sobrevivimos en la pandemia fue por esta fuerza de Gloria de convocarnos y de estar ahí dando la cara y en plena pandemia nos reuníamos y buscábamos las maneras. Y eso nos inspiraba quizás a todos a no rendirnos, ¿no? Y el unirnos como el sector privado con el sector público fue lo único que nos dio un resultado favorable, porque todos íbamos hacia la misma línea, ¿no? Hoy por hoy realmente no sé cuál es el plan imagínate, la ciudad más importante del Guayas, tiene una dirección. No hay una figura clara ni una guía clara sobre lo que va a suceder, pero bueno, imagínate si la ciudad principal, una de las principales ciudades, la capital económica del país, no tiene, como en Quito, que ustedes tienen, eh, una institución un poco más consolidada y como Cuenca, ¿no? creo que tenemos el mismo vaivén en Quito, el vaivén político, y más bien Cuenca que nos está dando ejemplos en materia turística. Pero ahí tú topas algo interesante y quiero adentrarme en un tema mucho más macro. ¿Tú sientes que a nivel nacional, y ahorita hemos repetido ministro, lo cual es casi inédito, porque usualmente cuando cambias un ministro, prácticamente viene un proceso refundacional? Ahora Nils estuvo en el gobierno anterior, está en el gobierno actual. ¿Tú crees que ya estamos estableciendo una política pública en materia de turismo a nivel Yo creo, nacional? yo creo, Rodrigo, que uno de los semilleros que ha hecho Nils ha sido el luchar a contracorriente por el turismo, a pesar de que la gente no comprenda qué tanto dinamiza el turismo, qué tanto potencial tiene el Ecuador. Creo que él ha empezado a hacer sonar y resonar. El éxito de su trabajo de manera incansable desde el gobierno anterior ha sido ese, ¿no? El que lo pueden criticar, más que simplemente meterle todo el corazón y hacer lo poco que se puede hacer con el contexto del país. Empieza esa semilla, que quizás tenemos casos exitosos como en Perú, quizás tome tiempo, pero como tú dices, si no hay continuidad, básicamente todo el esfuerzo va a quedar en vano, ¿no? Es importante que entendamos nosotros que el país tiene como para ser potencia turística. Esto no es un sueño, o sea, es un sueño, pero puede ser una realidad, no es que no es una utopía, ¿no? Podríamos ser uno de los ingresos no petroleros, el número uno fácilmente, pero no nos ayuda el tiempo o el contexto actual, pero hay que seguir, o sea, el sector de turismo es para mí, o sea, a mí me apasiona porque amo mi país, tenemos todo, ya está ahí puesto por la Pachamama, puesto por la naturaleza, eh, y por qué no lucharla, ¿no? ¿Por qué no pelear hacia eso e ir hacia un país también más ecoamigable, ¿no? Más ecoturístico, tenemos todo para hacer ese tipo, al igual ejemplo que Costa Rica, un país muy pequeño, donde básicamente el turismo también ha sido algo importante para ellos y los ha sostenido en momentos de crisis. Y creo que hayas mencionado algo, o sea, el Ecuador es un país megadiverso. Tenemos 4 regiones, cada una es muy distinta a la otra, y la sierra en su globalidad tiene miles de microclimas completamente distintos. O sea, en mi caso, yo recorro permanentemente la sierra, entre lo que es Cayambe, lo que es Lazo, lo que es Cañar, o lo que es Cuenca, o lo que es Loja.
todavía no me salgo ni siquiera hacia la Amazonía o hacia la región costa, y quienes tenemos el privilegio de conocer la región insular es una maravilla. Y claro, ahí viene el otro tema. El turismo se vincula directamente al tema culinario y al tema de restaurantes, saberes ancestrales, conocimientos nuevos. ¿Cómo ves ese desarrollo? Porque ese es otro tema que creo que es un aspecto, y aquí haciendo un paréntesis a lo que me quedó pendiente, la política pública yo siento que nos hace falta, porque cambiamos el caso de Guayaquil cambió de línea y estás, como nos dices, medio viendo a dónde van. Pero, ¿qué rol podría jugar ahí el sector privado, primero, en lo que a política pública respecta? ¿Y cuál sería el rol de nuestra comida como un tema de destino gastronómico, Ecuador como destino gastronómico? Porque todo turista, no importa dónde, si sea en el restaurante de altísima gama o en algún agachadito en algún pueblo, va a tener que comer. O sea, ese es un no negociable. Ahí podríamos decir que la ley de turismo que fue aprobada, ¿verdad?, viene a incentivar justamente a estas nuevas inversiones en el sector turístico para mejorar la oferta, ¿no? Y de alguna manera también dinamizar, empujar hacia ese lado, que la gente tenga mayor visión de querer sembrar en el tema de turismo y entretenimiento en el país, teniendo beneficios tributarios o de disminución de ciertos temas de impuesto a la renta para tener un poquito más de oxígeno y que sea más llamativo el invertir en el sector. Por ahí el sector privado es el que ha propuesto muchas veces, el que ha sostenido, el que ha confiado, y vemos que los frutos los vemos ahora. O sea, el hecho de que esté el encebollado, de que estén muchos de nuestros platos ahora en el top 100 a nivel mundial, que no lo veíamos antes, es también del ñeque ecuatoriano. O sea, nosotros como ecuatorianos, si nosotros ahora estamos abrazando nuestras tradiciones, estamos rescatar lo que se pueda rescatar, Rodrigo. O sea, en realidad hay muchas cosas que ya se han perdido, pero eso de sentirnos realmente orgullosos de nuestro país, de nuestra gastronomía, de nuestras tradiciones y nuestras culturas, llevándolo de manera internacional, y que, claro, si tú escuchas a muchos turistas o gente que vive acá, que emigró para vivir acá y retirarse en Ecuador, vas a escuchar los mejores, como tú mencionabas, sobre nuestro país, y vemos que a veces localmente nosotros nos damos palo muchísimo, y quizás es toda esta zozobra y toda esta desconexión que hay eh, interna por lo que vive el país, o la desesperación de la gente, la desesperanza que hay, hace de que la gente no pueda enfocarse en lo bueno, sino solamente se enfoque en lo negativo, y por ahí no se camina. O sea, para esa vía no se va. En temas de políticas públicas, queda un poco como que, así como en otras áreas, no solamente el sector turístico, sí queda un poco en el aire, ¿no? O sea, ¿qué nos puede garantizar que un municipio vaya a continuar con el trabajo del municipio anterior? Vemos que todo es político, y ahí viene el mayor impacto. O sea, que el trabajo de una persona que, bueno, el servicio, el sector turístico trabaja con el servicio de hoteles, el servicio de restaurantes, el servicio de movilización, el servicio de guía turístico. O sea, involucra a las comunidades. Lo importante es eso. O sea, el trabajo se debe de hacer desde la parte civil, y también lo hacen las instituciones públicas como el ministerio y los GATS, en levantar las comunidades y mejorar. Pero a veces no se alinean. Entonces, cuando no se alinean, porque obviamente es muy difícil alinear, es como que todo el mundo rema hacia el mismo lado, en lugar de decir, bueno, ¿qué estás haciendo tú? Vamos a aprovechar el presupuesto. O sea, no, ese consenso es bien difícil llevarlo en cómo está políticamente todo. O sea, si tú me preguntas, Frank, ¿tú crees que las próximas elecciones, así sea que el presidente actual se reelija, o indistintamente de qué grupo político entre, las cosas van a cambiar? En realidad no tengo mucha claridad sobre el tema. No creo que las cosas vayan a cambiar inmediatamente, salvo que se continúe el ministro actual en el tema del ministerio empujando de la misma manera, o venga gente de su equipo con la misma visión, y se respete, ¿no? A nivel de, o sea, que puedan despertar los municipios. Yo creo que es importante que los GATS despierten y que vean que con poco presupuesto se pueden hacer las cosas. Está el sector privado siempre dispuesto. Miren, podemos poner el caso de Durán, que ahora empezó este proyecto desde el sector privado. No sé si estás enterado, con el alcalde de Durán, y el alcalde de Durán aceptó el plan
justamente de Jan Topic, y ahora estamos todos como que, ok, controlamos Durán, mejoramos Durán, se enfoca ahí, y eso va a ayudar a liberar muchísimo, y nos genera un poco de esperanza de que esa es la vía, ¿no? Desde la parte civil, desde la parte privada, desde la parte gubernamental, trabajar todos juntos y dejar de pelear y tratar de tener la razón. Creo que el ego es el principal enemigo hoy, y vemos que existen actores políticos que no están ni siquiera aquí, que siguen lanzándole basura al país, en lugar de cerrar la página y seguir adelante. O sea, todo es un tema de egos, y qué pena perderse, ¿no? Cuando uno tiene hay un buen liderazgo y que al final el ego lo vendió, y la corrupción se enraiza y está normalizada. Hoy vemos que es normal comprar cosas robadas en Ecuador, es normal ser corrupto, ay, es que me vi tentado, es normal ser narcotraficante, o sea, se ha normalizado tanto que por eso digo que tocará realmente trabajar desde las personas, desde la sociedad, para poder hacer un cambio importante a nivel de país. Rescato definitivamente. Hay que trabajar desde la sociedad, desde la familia, desde la manzana, del barrio, de la parroquia, y es el ciudadano el que va a marcar la pauta al político de turno para que las cosas continúen o no continúen. Y yo creo que esto lo quiero rescatar. La responsabilidad es de todos ahí, de todos es la De responsabilidad. todos, definitivamente. Es que la gran mayoría somos ciudadanos que no podemos seguir esperando que el político de turno, como se dice criollamente, nos dé resolviendo la vida. Pero eso es un error, Rodrigo, es que eso es un error, y eso viene del populismo. En realidad, eso viene del populismo, yo decía, el populismo sanitario que vimos en la pandemia, el populismo político, o sea, las dádivas, ¿no? O sea, como que los regalos, a ver, no, o sea, la gestión de pública en realidad es un servicio pagado por nuestros impuestos, más no es un favor que se está haciendo. Entonces, es aplaudir lo que no se debe aplaudir, y yo no me hago responsable, sino que yo solamente soy un observador, ¿no? Y mucho con las leyes que se están debatiendo hoy, que justamente hablas del tema de la afectación gastronómica, y me preocupa bastante que se estén debatiendo temas de este calibre sin pensar en el contexto del país y sin pensar cuáles van a ser las consecuencias de aprobarse leyes como la ley nueva de protección animal. Eh, y sí me preocupa bastante de que se esté mezclando mucho y no se tome en consideración a las finales a las personas, ¿no? De alguna manera también ese tema es importante tocarlo. O sea, qué importante que lo mencionas, porque la ley de llamada, ley, a veces me falla el nombre, pero es la ley de protección de derechos de los animales no humanos, que si bien suena interesante el reconocimiento de los derechos de los animales, y en esto quiero hacer un paréntesis, la Corte Constitucional determina que los animales silvestres son sujetos de derechos, pero que los derechos de los animales no están por sobre los derechos de los humanos. La Corte Constitucional es clara en ese aspecto, pero la ley curiosamente plantea temas inversos, o sea, dice indubio pro natura, ante cualquier debate, la naturaleza está por encima. Interés superior del animal. Entonces, cuando está el interés superior del animal, la cosa se complica. Cuando tradicionalmente quiero regresar a la parte culinaria, que es lo que ha llamado mucho la atención estos últimos días, la forma como cocinamos el cuy, la forma como tenemos el pollo brosterizado, la forma como se comercializan los pescados, los camarones, los mariscos, eh, es justamente donde tú puedes ver qué es lo que estás comprando, sea pollo, sea pargo, sea camarón, sea langosta, el caso del cangrejo que tiene vedas y que inclusive es interesante porque se está exportando cangrejo a Estados Unidos para comercializarlo allá, además de una cadena comercial de restaurantes que ya está montada en Estados Unidos con un desarrollo culinario y una demostración de esta potencia. Y me vienen a los recuerdos de otra época, la potencia turística, pero esta potencia turística de la cual hemos hablado ya no sé cuántos años, pero el término potencia al menos 15 años, pero Mm. seguimos como que seguimos patinando en el mismo lugar y no alcanzamos a desarrollarnos. Y ahí sí te pregunto, o sea, ¿cómo ves este proyecto de ley? Porque a mí en lo personal me han llamado muchísimo la atención la cantidad de prohibiciones y sanciones que más bien parecería que están llevando a una suerte de
complicación a todo el sector de la cadena de proteína de origen animal para encarecerla. Entonces, no sé si es una percepción mía o es general. O sea, a ver, yo soy también súper, defiendo los animales, defiendo también la naturaleza, soy muy conectada con esa parte, en los últimos años más aún. Considero de que en realidad no sé quién los asesoró. Creo que cosas loables que están en la ley se mezclaron con este tema del sector de la industria de alimentos y los animales de consumo, afectando la ley en realidad, ¿no? De ciertos temas, como tú dices, los derechos del ser humano, y hablando de un contexto del país en donde vivimos, en la situación que nos encontramos actualmente. Cuando tú hablabas de un tema de encarecimiento, ese sería como que el último de las complicaciones, ¿no? Porque para mí es como decir culturalmente o ancestralmente o tradicionalmente. Por ese lado podemos ver, no vas a poder, como tú dices, exponer el cuy, no vas a poder tener eh, ningún tipo de animales cocinados, expuestos. Me preocupa, leí la ley, me preocupa más que nada todo en esta parte también el tema de la venta de los productos, ¿no? De los cárnicos. O sea, ¿cómo vas a comprar? ¿De qué manera? ¿No? El no uso de antibióticos en los animales de consumo de alimentos. Hay muchas cosas, pero creo que es bastante, no quiero usar la palabra incongruente, pero por ejemplo, si hablamos de derechos, entonces el derecho también a las personas a poder decidir qué desean comer. Es responsabilidad de cada persona saber la fuente de alimentos que consume, ¿no? De alguna manera. Blindar ese derecho para la ley, separarla completamente y como tú decías, en la parte productiva, que ese es tu fuerte, el impacto que hay al tener que aplicar todas estas normativas que no se aplican en muchos países. O sea, creo que son muy pocos los que se han aplicado al 100% todas, no han sido exitosas en manejar, teniendo presupuesto y teniendo la tabla para controlar. Y mira un ejemplo, por ejemplo, y coincido en el tema de la fauna silvestre, en los derechos de los animales para que sean respetados y cuidados y no tengan temas de dolor, pero hablamos de que justamente ayer estaba viendo una denuncia de parte de estos grupos sobre un tema de unos armadillos, ¿no? Y los armadillos, la ley ya existe, o sea, existen muchas leyes actuales de protección animal, pero hemos votado también en elecciones por vetos en consultas populares. ¿Y qué pasa? No se quedó en la consulta popular y vemos que no se hace efectivo. O sea, a las finales hay ese problema. Hoy entrar a un debate así de profundo en una ley donde la afectación van a ser cientos de miles de familias que van a tener que ser o extorsionados, para no cambiar esa palabra sensible, por hoy el tema de la extorsión, o da mucho, ¿no? Para abuso de autoridades o de instituciones o de persecución. Y si vemos el tema del armadillo, estamos hablando de un animal que está protegido, que no debe de venderse ni comercializarse, y es ahí donde hay que ir, o sea, hay que trabajar en la conciencia social. O sea, si no se trabaja con la gente sobre la conciencia social, seguramente la persona del lugar donde hizo el armadillo sí es de la comunidad y no lo ve como algo malo, pero la persona que se estaba comiendo sí sabe que no está permitido y aún así lo hace y lo sube en sus redes sociales. ¿Cómo vamos a manejar esto? No podemos controlar ni siquiera las escuelas, ni los colegios, ni las cárceles, pero ahora hay que controlar que no tengan el hornado y vemos que la ley, si yo sé que la has leído, y para invitar a las personas que lean la ley para poder comprender un poco y no meternos en esta pelea innecesaria, Rodrigo. Yo creo que es muy importante, que no significa de que las personas debemos estar al 100% de un lado o al 100% del otro lado. No es así. Y me da muchísima pena porque yo sí soy defensor de los derechos de los animales, sí he estado apoyando continuamente a parte de estas instituciones porque hacen un gran trabajo, y ahora me quedo como que la oportunidad de realmente de tener los derechos, el precio a pagar, o sea, el precio a pagar es muy alto, pues la seguridad alimentaria del país, la desnutrición infantil, o sea, cómo los negocios pequeños, o sea, en realidad esto va a impactar a los más pequeños. Y me pregunto, porque ahí está en la ley, no se pueden exponer los animales ni muertos, entonces, ¿cómo compramos ni en el Supermaxi? O sea, ¿cómo vamos, perdón, le hice pauta, cómo compramos, cómo vamos a comprar, cómo vamos a saber si está en buen estado? Yo como doctora sí me preocupo un poco más allá, para mí es muy complejo todo, trato de asimilarlo y al mismo tiempo siento ese dolor en que se perdió una oportunidad si no pasa la ley por todo lo que conlleva a los derechos que están en la Constitución de las personas. Esta ley en algunas de sus partes básicamente va en contra de estos derechos. Y hablamos de $700, ¿cuánto está? $780, me parece,
que está en la canasta básica familiar. Hoy por hoy, la proteína animal no se consume en su mayoría en el país de la manera en otros países, ¿no? Porque no hay mucha plata para pagar lo que actualmente ya cuesta. Imagínate donde realmente hay un incremento de esta materia prima tan importante, de la leche, de los huevos, o sea, no necesariamente solamente de los animales. Y sí, llamar a la responsabilidad de las industrias y del sector productivo a velar porque se cumplan los estándares que existen hoy, que se cumplan las leyes que existen hoy, en lugar de andar debatiendo y creando leyes nuevas cuando no hay una ley que prohíba que la prensa suba a los niños asesinados, por ejemplo, o la gente que, o sea, existen tantas cosas importantes que hoy hay que ponerse a trabajar que no puedo creer que haya llegado hasta esta altura en la Asamblea Nacional. Y nuevamente, y lo repito porque para mí es importante, qué pena que haya primado y que no se haya tomado en cuenta al ser humano y que se ponga esta ley y que a la final se caiga la ley por simplemente estas incongruencias entre sus partes, ¿no? Podían haber obviado esa parte y pelear por los otros derechos, más no meterse en el tema de alimentos, que creo que es muy sensible el tema de la alimentación, y sobre todo, más que nada, en la situación actual del país, en un país de tercer mundo, donde no vas a poder ni siquiera, por más buena voluntad que tenga el querer aplicar la normativa, no se va a poder aplicar, no hay quien controle, o sea, la policía va a tener que la intendencia de policía crecer para poder hacer este control. Es bastante complejo el tema y bastante sensible. Solo reconociendo que el tiempo se nos va quedando corto, pero toda ley debe estar si va a generar gasto, debe estar debidamente presupuestada y debe estar considerado el presupuesto para poder avanzar en el tratamiento de una ley y de lo que conocemos, esta ley no tiene presupuesto. Y habría que preguntar, mira, si esto que ya existe, están pidiendo que las autoridades hagan su trabajo, es imposible en territorio hacer lo que están solicitando. O sea, es imposible en realidad. O sea, no puede ir la gente a las comunidades o ir a todo lugar para ver. O sea, se pueden hacer operativos e inspecciones aleatorias. No hay ni el presupuesto para el ARCSA. O sea, el ARCSA, que maneja nuestra seguridad alimentaria y de medicamentos, no tiene ni siquiera las máquinas ni el personal. En provincia de Santa Elena me parece que hay 2 personas que trabajan. La situación es complicada. Entonces, eso me incomoda como persona, Rodrigo, que no se ponga primero a pensar en eso y solamente el egoísmo nuevamente nos traiciona a los seres humanos y cada uno rema para su lado y no se pone a pensar a nivel global. Y eso es sumamente crítico. Pues así a veces se construyen leyes pensando en egoísmos y no en la población en general. Y se utiliza el nombre de el pueblo, un indeterminado, para poder, apropiándose del nombre, poder meter leyes, y perdón que mantengo lo que tú dices, leyes con un matiz más bien egoísta, sin una visión de sociedad. Yo no sé, quiero agradecerte infinitamente el tiempo, quiero agradecerte tus ideas, tus criterios. No sé si tienes algún mensaje final, porque ratifico, el Ecuador es un país maravilloso. El turismo nos lleva a conocer por todo lado. El turismo no solamente es el ver paisajes o el ver monumentos o el ver la maravillosa construcciones, el turismo también es la gente de las ciudades. Y creo que ese es el fundamento primario. ¿Qué Bueno, mensaje nos realmente, dejas? mira, para mí el turismo, como tú dices, son la gente, son sus historias, son sus culturas, es realmente en convivir en las diferentes áreas y hablar con la gente de la tienda, el conocer a tu gente, el conocer a tu país desde ese concepto, ¿no? De el gran turismo, el turismo masivo, sino el turismo más de aventura, más de inspeccionar y llamar a la gente a desde su trinchera, desde su, así sea de su celular. Yo puedo aportar, yo puedo poner cosas positivas y yo puedo hablar de lo bueno también, o alzar mi voz del injusto, pero a llamar a la sociedad en realidad a centrarse y pensar cómo yo le puedo sumar a mi país, cómo yo puedo hacer que las cosas pasen y las cosas cambien, y puertas adentro, primero desde casa y luego hacia afuera. Porque si no hacemos eso, Rodrigo, lamentablemente no vamos a poder mover esta rueda y hacer que el país salga adelante, y creo que el ecuatoriano tiene esa característica de ser un aguerrido, de ser un luchador, y que vamos a poder salir adelante, siempre y cuando nos unamos y dejemos a un lado nuestras propias visiones para pensar en el bienestar común. Y espero
que las cosas fluyan y que pase lo que tenga que pasar, sobre todo se respete a los más vulnerables, a los más chiquititos, a los niños, a las familias, a la cantidad de personas que se benefician de esta cadena de valor del sector de alimentos y bebidas, del sector productivo. Estamos hablando de cientos de miles de personas y que no se ha pensado ni siquiera en el empate. Yo me había olvidado de nuestro amigo restaurantero en Miami, justamente con su restaurante excelente que ha abierto para poder dar a conocer esa gastronomía y que no va a poder, en este caso, ni siquiera enviar los cangrejos, porque ni exportación ni importación en animales vivos, existen muchas cosas ahí que realmente sí me quedo preocupada y esperemos que en los debates se pongan ahí en contexto para que se haga una nueva ley equilibrada, donde los derechos de los animales y los derechos de los seres humanos se integren, más no choquen, porque a la final es el animal necesita un humano que lo cuide. Entonces la prioridad vamos a ser siempre nosotros. Muchísimas gracias, Francesca. Creo que hablar de lo positivo, hablar de lo que somos como ecuatorianos, hablar bien de nosotros mismos es uno de los principales mensajes que nos está dejando el día de hoy. Leyes equilibradas, indiscutiblemente, pero principalmente hablemos de lo positivo, porque el Ecuador es un país positivo, aunque estemos pasando algún mal rato que en algún momento que ya va a pasar en el tiempo que sea, pero mantengamos el positivismo. Estimados amigos, muchísimas gracias. Ha sido un nuevo encuentro de Poniendo las Barbas en Remojo. Agradecemos el apoyo de Tiempo Real y estaremos en las redes con este programa que lo pueden ver en cualquier momento. Muchísimas gracias y gracias a ti, Francesca, principalmente. Muchas gracias.